¿Cómo está la iglesia el día de hoy? Yo estoy muy contento en el día de hoy. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Contentos? No, no me estáis convenciendo. ¿Estáis contentos? Gloria a Dios. ¿Puedes asentar todo el mundo? En el día de hoy estoy muy alegre. ¿Han venido problemas? ¿Han venido dificultades? Sí, pero Dios me ha entregado una palabra en el día de hoy. Y yo creo que Dios va a traer transformación. En el día de hoy. En el día de hoy quiero impartir una palabra que Dios me ha entregado en lo secreto. Dios me ha dado una palabra que me ha tocado mi corazón para poder predicarla en el día de hoy. En el día de hoy quiero hablar de una cosa que nos hace sufrir mucho, una cosa que nos hace pasar por momentos difíciles, por situaciones complicadas. En el día de hoy quiero hablar primeramente de la historia de un hombre. Este hombre está en Primera de Reyes 13:1. Amén. Y dice así, Primera de Reyes 13:1. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, gritó: altar, altar, así dice el Señor. ¿Así dice quién? ¿Así dice quién? En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman Amén. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias por un miércoles donde creemos que te vas a mover de una forma extraordinaria. Creemos que tu unción ya ha llegado a este lugar. Creemos que tu Espíritu Santo está impartiendo una palabra para cada persona que está aquí. Las personas de este lugar no van a salir de la misma forma que han entrado. Cosas van a cambiar en este lugar. En el día de hoy no va a ser por emoción, no va a ser una emoción que van a sentir, sino va a ser el Espíritu Santo que va a tocar sus corazones. En el día de hoy Dios va a traer una palabra, no la va a traer Miquel. Padre Santo, úsame como un vaso en tus manos en el día de hoy. Úsame de la manera que tú quieres que me use. Que cada palabra que diga no sea yo hablando, sino seas tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, en el día de hoy acabamos de leer que había un hombre de Dios. En la historia no nos cuenta su nombre, dice que era un hombre de Dios. Ayúdame a predicar, un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, un hombre que Dios le había dado una orden. ¿Una qué? Una orden, le había dado una orden para hacer algo. ¿Y qué le mandó a hacer Dios a este hombre? Dios le mandó a hacer este hombre que fuese desde Judá hasta Betel. ¿Hasta dónde? Betel. En el día de hoy este hombre fue hasta Betel, atrás de una orden que Dios le había entregado. Dios le había entregado una orden. ¿Y por qué, Miquel, repites tanto orden, orden, orden? Porque este hombre de aquí tenía una orden de Dios. En el día de hoy tenemos que entender que no es la voz de Dios no es una opinión ni un pensamiento, porque el problema de muchos cristianos es que se piensan que Dios les está diciendo: tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia. Pero en el día de hoy te vengo a decir que Dios te está dando una orden. ¿Por qué, Miquel, dices una orden? Porque cuando vas tras la orden que Dios te ha entregado, hay bendición. Pero hay un problema. Dile a tu hermano que está a tu lado: hay un problema. No te distraigas. Con más autoridad, no te distraigas. No noto convencido a la iglesia Poder, Fe y Gloria. Dile: no te distraigas. Bueno, ¿y por qué repito tanto? Para que la gente se mantenga prendida. En el día de hoy yo creo que Dios se va a mover de una forma extraordinaria. Y en el día de hoy estoy diciendo: no te distraigas, porque este hombre se distrajo, tristemente. Sigue contando la historia que este hombre de Dios fue tras la orden, no fue tras la opinión de Dios. Porque tenemos que parar de estar pensando de que Dios nos da la opción de cumplir su orden, de que Dios nos da el pensamiento: podrías leer la Biblia, podrías tratar bien
bien a tu marido, podrías hacer esto por tu hijo. No, Dios si te da la orden, Él va a traer la provisión. Y si trae la provisión, trae lo mejor de Dios. Bueno, iglesia, sigue contando la historia que este hombre va desde Judá hasta Betel. Vale, Miquel, ya lo has repetido mucho, pero este hombre fue hacia Betel con un propósito: impartir una palabra que Dios le había dado. Y esta palabra era que él tenía que decir que se iban a romper cadenas, porque en la ciudad de Betel estaba siendo corrompida, estaba siendo una ciudad que no le estaba agradando a Dios no le estaba agradando lo que esa ciudad estaba haciendo. Esa ciudad estaba haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Y cuando hay una orden de Dios, no pienses que las cosas van a ser súper bonitas, que Él te va a mandar a Miami, a Dubai, a República Dominicana, a los lugares estos bonitos para predicar. Dios te va a mandar a lugares difíciles. Dios te va a mandar para tu casa para que prediques a tu marido. Dios te va a llevar a la escuela para que prediques a tus amigos. Pero espera ahí. Él te va a mandar a esos lugares para que tú prediques el evangelio. Él te va a mandar a esos lugares bajo su orden, y Él te va a llevar allá con un propósito. Él te va a llevar allá con una palabra que tú tienes que entregar. Y en el día de hoy Dios te ha entregado una palabra, te ha dado una orden. Solo obedécela y no te distraigas. Y en el día de hoy seguimos hablando, que dice así, Primera de Reyes 13:2, y dice así: el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor le da: el altar será derribado, y las cenizas se esparcirán. Amén, gloria a Dios. Y bueno, entonces este hombre va tras la palabra, va tras la orden. Pero este hombre va tras la palabra y le manda decir al rey de este pueblo que estaba haciendo cosas equivocadas. Este pueblo estaba haciendo cosas malas, y este hombre, a pesar de que ellos hiciesen cosas malas, no se pudo negar a la orden que Dios le había entregado. Porque cuando hay una orden, no hay una opción. Repite: no hay una opción. Entonces sigue diciendo en el 4: al oír la sentencia que el hombre de Dios pronuncia contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó. Paramos ahí. Cuando el enemigo te intenta tirar una palabra contra tu vida, cuando el enemigo intenta decir algo contra la palabra de Dios que Él te ha entregado, porque Dios te ha entregado una orden, Dios te ha entregado una palabra, y si alguien intenta imponerse a esa palabra, el brazo de la persona se va a paralizar, la cabeza, la mente de la persona se va a paralizar. Da igual lo que tienen contra tu vida, da igual que la economía esté mal, da igual que tu familia no adora a Dios, porque tu familia también va a adorar a Dios, pero el enemigo no tiene autoridad contra las cosas de tu vida. Entonces, tranquilo, se va a paralizar la mano del enemigo. El enemigo no va a tener autoridad para trabajar tras la orden que Dios te ha dado, porque si Dios te ha dado esa orden, solo Él te dice: no te distraigas. De modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apancíguense al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Y luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Tienes que prestar atención en una cosa, que este hombre, Dios le había dado la orden, ya al repetir, la orden de que fuese hacia Betel. Betel fue con una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Ves allá, pero no comas ni bebas
ni vuelvas por el mismo camino. Pero el Señor, el rey de esa ciudad de Betel, le dice: no, ven a mi casa, te quiero hacer un regalo, me has sanado, me has hecho algo maravilloso por mi vida, me has quitado de paralizar el brazo, porque el hombre de Dios oró por el brazo para que se desparalizara. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el rey le dice: ven a mi casa, ven aquí, te voy a hacer un regalo, te voy a hacer una oferta muy buena, quiero estar, comer, beber contigo, disfrutar contigo, porque has hecho algo maravilloso por mi vida. Pero el hombre de Dios tenía una palabra, el hombre de Dios tenía que obedecer esa palabra. Y entonces, ¿qué hizo el hombre de Dios? El hombre de Dios le dijo: no, 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 yo no voy a desobedecer la palabra que Dios me ha entregado. Dile a tu hermano que está a tu lado: no te distraigas. Porque el rey quería distraer al hombre de Dios. El rey quería sacar del foco al hombre de Dios. En el día de hoy quiero hablarte de que no te distraigas, que te enfoques en la meta que Dios te ha entregado para tu vida. Porque Dios tiene una meta para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero si te distraes con el rey, con las cosas bonitas, con el coche, con el Ferrari, con las cosas bonitas, te vas a distraer. ¿Y qué va a pasar? Vas a morir. Pero eso viene más adelante. Dice el hombre de Dios que el hombre de Dios fue y impartió la palabra. ¿Qué impartió? La palabra. Y entonces cuando impartió la palabra, le invitó y dijo: no, 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 yo no voy a ir a ese lugar. Entonces salió de ahí el hombre de Dios. Y sigue continuando la historia: y aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Dice el hombre de Dios algo muy poderoso. El hombre de Dios me sorprende, porque mucha gente iría por ese regalito que él tiene, mucha gente iría por esa posesión que él tiene. Pero dice, el hombre de Dios se podría haber relajado, el hombre de Dios se podría haber calmado. Pero en el día de hoy Dios te está diciendo: no te distraigas. Cuando Dios te da la palabra, Él te va a dar la salida. Tienes que entender que da igual el problema que sea, Dios te ha dado la salida. Me dijo: no comas, aunque usted me irá a casa, aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Pero va siguiendo adelante y dice: de modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le habían dicho el rey. Su padre le preguntó: ¿por dónde fue? ¿Por dónde ha ido ese hombre de Dios? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparejen el asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue en busca del hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa, no puedo volver contigo ni acompañarte. Paramos ahí. En el día de hoy estoy repitiendo: no te distraigas. Miquel, ¿por qué me estás contando esta historia? Yo no vengo aquí a escuchar la historia, para eso lo leo en mi casa. Sí, sí, para eso lo lees en tu casa. Pero en el día de hoy Dios me ha dado esta palabra: no te distraigas. El hombre de Dios por un momento se distrajo tristemente. Nos paramos ahí porque el hombre de Dios, ¿qué pasó? Se giró. ¿Se giró para qué? Para ver al profeta anciano, el profeta que estaba atrás suyo. En el día de hoy no te puedes paralizar. En el día de hoy te tienes que parar de distraer con personas que te están desubicando de tu propósito. Porque muchas veces, no en esta iglesia, en otra iglesia, estamos mirando a cosas que Dios no le está agradando, y Dios quiere que paremos de mirar esas cosas. ¿Para qué, Miquel? Para que venga la bendición, la sobreabundancia, las cosas magníficas de Dios. ¿Por qué, Miquel? Vamos a seguir leyendo y dice así: ven a comer a mi casa, no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú, y un ángel obedeciendo a la palabra del Señor me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Amén. Bueno,
Y este hombre de Dios miró hacia atrás. Miró hacia atrás y sucedió una cosa muy triste, que engañó, el profeta le engañó. ¿Y qué pasa? Que Dios en el día de hoy nos ha dado una orden. Dios en el día de hoy nos ha dado una palabra. Dios en el día de hoy nos ha dado mandamientos, pero muchas veces nos estamos distrayendo y estamos incumpliendo esos mandamientos. Muchas veces estamos mirando hacia atrás. ¿Y qué sucede, Miquel? Una vez no pasa nada, una vez no sucede nada, que el hombre de Dios se relajó. Dile a tu hermano que está a tu lado, se relajó. No te tienes que relajar, hermano, porque muchas veces estamos, bueno, yo ya he hecho mucho. El hombre de Dios ya ha hecho mucho. Fui allá, obedecí a Dios, fui por un caminito, llegué allá, le dije tal, no acepté el regalito, voy a volver para allá, pero me viene el hombre, tengo hambre. ¿Cómo no va a tener hambre el hombre de Dios? Entonces, ya he hecho mucho, voy a ir donde me dice si lo dice él. Dios me ha dicho otra cosa, pero si me lo dice este hombre que es un ángel, voy a ir con él. Entonces muchas veces nos estamos distrayendo, nos estamos relajando. El problema de muchos cristianos es que se relajan, se paran, se paralizan y deciden mirar hacia atrás, deciden mirar hacia el pasado, deciden mirar hacia las cosas malas. Pero en el día de hoy Dios te está diciendo que te enfoques en Él, que te enfoques en Él y no pierdas la mirada en Él. No pierdas la mirada en Él. No acabo de acabar, porque Dios, cuando te enfocas la mirada en Él, Él va a dar la plataforma, Él va a dar el sustento y Él va a dar la provisión. Entonces este hombre decide mirar hacia atrás y luego me pongo a analizar la historia de una mujer que también miró hacia atrás, una mujer que también pasó por la misma consecuencia que este hombre, una mujer que padeció también, una mujer que era la mujer de Lot. Y si entramos en la historia de la mujer de Lot, le mandaron no mirar hacia atrás, y Dios en el día de hoy te está mandando no mires hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando mires hacia atrás te vas a paralizar, te vas a estancar, te vas a convertir en una estatua de piedra, una estatua de sal. En el día de hoy Dios quiere darnos una palabra que es no mires hacia atrás, porque muchas veces queremos ser transformados, queremos tener la bendición, pero si nosotros estamos distraídos con cosas de este mundo, con cosas momentáneas, con cosas que no le agradan a Dios, no vamos a vivir la verdadera transformación. Entonces sigue diciendo la historia de este hombre que miró hacia atrás, que decidió relajarse. Dice así: y lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaba sentado a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta, que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor. ¿Así dice quién? Has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden del Señor tu Dios. Él te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en una tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león, ¿un qué? ¿Un qué? Le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Tristemente te voy a decir una mala noticia: si te desconcentras, si te distraes, vas a morir. Vale, Miquel, es una opción, es una vez. ¿Le habrá pasado a este hombre en la Biblia? No, si te desconcentras, vas a perder el Edén. Si te desconcentras, vas a perder el paraíso. Dile, ten cuidado. Yo no quiero perder el paraíso, no sé tú. Dios me ha venido a decirte no te distraigas, porque cuando te distraes vas a perder la tierra prometida. Cuando te distraes vas a perder la gloria abundante de Dios. Cuando te distraes no vas a vivir las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida, porque Dios quiere que te mantengas
enfocado. Dios quiere que te mantengas concentrado, porque hay una historia en la Biblia que también nos ponemos a analizar, una historia de un hombre muy temeroso a Dios, un hombre un poco nerviosito, un poco que no paraba quieto a veces, un hombre que caminó sobre las aguas. Dios le dice, ven. ¿Qué le dice? Ven. ¿Qué le dice? Ven. Y le dice, ven, porque Pedro estaba en una barca, había una tempestad tremenda, una tempestad que no se controlaba, y Jesús estaba caminando sobre las aguas, y Pedro le dice, ven aquí, Pedro le dice, si eres tú, llámame Jesús, si eres tú, llámame Jesús, y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a andar sobre las aguas, empezó a caminar sobre las aguas, y cosas maravillosas sucedieron, porque imagínate caminar sobre las aguas. Él empezó a caminar caminar, pero hubo un problema, se distrajo, se enfocó en el miedo, tuvo miedo, miró hacia el lado, vio, hay una tormenta y yo estoy aquí caminando sobre las aguas. ¿Esto qué es, Santo Padre? No tengo dinero, no tengo plata para cumplir este proyecto. Ay, Santo Padre, mi familia está mal, mi familia no obedece lo que le digo. Ay, Santo Padre, no voy a conseguir cumplir esto, no tengo para final de mes. Pero Dios te dice, fócate en Él, que lo demás vendrá por añadidura. Cuando nos enfocamos en Él, caminamos sobre las aguas. Cuando nos enfocamos en Él, vivimos milagros, vivimos cosas maravillosas. Porque luego yo me voy a ver también contando, me voy a ver otras historias. Analizo muchas historias. A mí me gusta contar historias, hermanos. A mí me gusta contar historias, porque así tu fe aumenta. Porque la palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que te va a transformar verdaderamente este año de 2024. Entonces yo te estoy contando las historias para que tú situalices eso, para que tú te pongas en la mente eso. Tú vas a caminar sobre las aguas. Si Pedro consiguió caminar sobre las aguas, tu familia va a caminar sobre las aguas. Entonces, cuando empezamos a enfocarnos en la voluntad de Dios, empezamos a mantener nuestra mirada en el reino de Dios, cuando no nos distraemos con las cosas de este mundo, empezamos a recibir esa transformación. Yo estaba mucho tiempo queriendo una transformación verdadera. Yo estaba mucho tiempo queriendo transformarme, pero había un problema, me estaba distrayendo mucho. Estaba desconcentrado, estaba desubicado, bueno, voy a leer la Biblia hoy. Estaba pensando de que Dios me daba la opción de leer la Biblia. Me estaba pensando de que Dios me daba la opción de predicar a mis amigos, pero Dios no me estaba dando la opción en realidad. Dios me estaba dando una orden. Y cuando hay esa orden, es cuando da igual lo que digan mis amigos. Ay, es que eres malo, es que no sabes nada, es que vive la fiesta, vive lo mejor de Dios, pero la mano de ellos se va a paralizar y van a venir aquí, se van a arrodillar ante el Rey de Reyes. Porque tú, cuando predicas a tus amigos, a tus compañeros, cuando vives esa orden que Dios te ha entregado, da igual el enemigo, da igual el problema, da igual la aflicción, porque Dios te va a traer el sustento, te va a traer la autoridad, te va a traer la unción, te va a traer esa transformación divina si obedeces la voz de Dios y no te distraes. ¿Cuántos me están entendiendo en el día de hoy? ¿Cuántos me están entendiendo en el día de hoy? En el día de hoy quiero seguir hablando de esa distracción que nos hace paralizarnos, esa distracción que nos quita del propósito, porque tenemos que saber los defectos que hay esta distracción, porque mucha gente dice, una distracción no pasa nada, esa distracción de relajarse, no pasa nada, Miquel, por el amor de Dios, una vez no pasa, Jesús no se va a importar. Pero tenemos que ver la vida de un cristiano como un avión. Tenemos que ver la vida de un cristiano como un avión. ¿Cómo que un avión, Miquel? Un avión que solo se estrella una vez. El avión solo se estrella una vez, porque muchas veces, no en esta iglesia, en otra iglesia, estamos pensando que la vida del cristiano, yo caigo y me levanto, y estamos jugando mucho con eso. Yo no digo que tú no te vayas a levantar, yo te estoy diciendo que no te distraigas, porque ahí es cuando Dios te va a traer lo maravilloso. Piensa que tú eres como un avión, solo te estrellas una vez, y así cuando venga la aflicción, sabes,
no, 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 yo no me voy a estrellar, yo no me voy a paralizar, yo no me voy a hundir, yo voy a vivir lo bueno que tiene Dios para mi vida, yo voy a entrar en el paraíso, yo voy a entrar en la tierra prometida, en las cosas maravillosas de Dios, porque cuando nos focamos en eso, las cosas vendrán por añadidura. Pero cuando no nos focamos en eso, tengo una mala noticia: suceden cosas terribles. Suceden cosas que a mí no me gustaría escucharlo. A mí no me gustaría saber de esta historia y haberla no leído, pero la he leído y Dios me ha tocado el corazón para decirla. Que cuando te distraes, cuando te desconcentras, vas a morir. Vas a morir, hermano. Sí, es cierto, vas a morir. Porque en una cirugía, un médico está ahí haciendo la cirugía. Está haciendo ahí la cirugía, saca esto, el órgano, tal, tal, tal. Se distrae, voy a ver el TikTok, voy a ver el Instagram. Ay, ¿qué es esto? Santo Padre, el hermano tal, tal, tal. Bueno, voy a ver este TikTok, voy a ver este Instagram. A mí me gusta, sinceramente, hermano, pero he aprendido que no me distraigo, porque si no, el paciente que está aquí va a morir. Si tú quieres morir, distráete. Si no te quieres morir, no te distraigas. Si tú quieres morir, no obedezcas la voz de Dios. Pero si tú quieres vivir, vive la orden que Dios te ha entregado. Porque Dios en el día de hoy te ha entregado una orden. Solo obedécela. Dile a tu hermano que está a tu lado: no te distraigas. Entonces, cuando no nos distraemos, van a venir cosas maravillosas. Ya lo he entendido, Miquel. Van a venir cosas maravillosas. No me voy a distraer, no me voy a distraer más. Pero tenemos que estar focados en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos están distrayendo. ¿Como qué, Miquel? El teléfono. Dile a tu hermano que está a tu lado: deja el teléfono. Busca a Dios en lo secreto. Dios te quiere encontrar. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener un cara a cara, un encuentro maravilloso. Dios quiere tener cosas maravillosas contigo. Pero si tú estás ahí, en el teléfono, estás ahí todo el día, ¿cómo va Dios a hablar contigo? Un minuto de oración, un minuto, solo un minuto, pero 30 minutos en el teléfono, una hora en el teléfono, un montón de tiempo en el teléfono. Y luego dices que no hay tiempo. Luego dices que no hay tiempo para leer la Biblia. Santo Padre, no te distraigas. El teléfono te está haciendo no poder vivir esa verdadera transformación. Y Dios en el día de hoy quiere transformarnos. Dios nos ha enseñado muchas cosas a lo largo de este tiempo. Yo creo que desde el primer día de enero Dios estaba transformándonos, palabra tras palabra. Me voy a convertir en una mariposa, una águila. Voy a cambiar mi forma de pensar. Pero si estamos ahí distrayéndonos, si estamos ahí en el teléfono, ¿cómo vamos a ser transformados? Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Y si no estamos leyendo la palabra de Dios, no hay transformación. Entonces, vamos a parar de relajarnos. Vamos a parar de vivir como este hombre de Dios, este hombre que decidió relajarse. Decidió relajarse porque pensó que ya había hecho mucho. Hay gente en esta iglesia, no en otra, que mueve un vasito de agua y ya se piensa: guay, yo ya he hecho mucho. Yo ya he dado mi diezmo. Yo ya no voy a sacrificar más. Pero si tú quieres vivir lo maravilloso, lo sobreabundante, el caminar sobre las aguas, te digo una cosa: vas a tener que concentrarte. ¿En quién, Miquel? En Dios. Vas a tener que buscar cuando estés cansado. Vas a tener que buscar día y noche. Porque ahí te aseguro que vas a tener una transformación. Te aseguro que este año tú no sales de aquí sin estar verdaderamente transformado. Porque cuando buscamos y nos metemos mal a fondo, vamos a ser unos águilas. Vamos a volar alto. Vamos a volar sobre nubes que no podríamos ni imaginar, pero por la gracia de Dios. Entonces no te mueras, hermano. Yo quiero que vivas. Entonces vamos a vivir esa concentración. Vamos a enfocarnos en la voluntad de Dios. Tenemos que parecernos más a Dios. Tenemos que parecernos más a la voluntad de Dios que quiere para nuestra vida. Porque en la palabra de Dios, en Mateo 4:2 dice así:
Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha. Entonces el diablo vino para ponerle a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Y sigue así. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo de aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo le puso otra prueba. ¿Le puso qué? Otra. Y llevó a Jesús a la montaña muy alto y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Y el diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. Jesús estaba en un momento complicado. Jesús estaba 40 días y 40 noches sin comer. 40 días y 40 noches sin comer, buscando de Dios, sin alimentación, sin helado, sin chocolate, sin hamburguesa, sin carne, sin nada. Nada, hermano. ¿Tú te crees que al día 40 Jesús tuvo hambre? ¿Y sabes quién se le apareció? ¿Sabes quién se le apareció? El diablo. Justo cuando tenía hambre. Podía aparecer el día 39, no, el día 40. Tengo una mala noticia. Justo cuando el hombre de Dios también estaba volviendo hacia allá, cuando ya se pensaba que estaba confiado, cuando ya se pensaba que todo estaba bien, se le podría haber aparecido cuando estaba dando la palabra, pero no, se le apareció cuando estaba débil. Él sabía que él ya estaba tranquilo, él ya sabía que estaba relajado, pero Jesús te está diciendo el del día de hoy: no te desconcentres, ni el día 40 ni el día 41. Él te está diciendo que quiere que vivas las cosas maravillosas de Él, pero no te desconcentres. Y sigue así la historia, que Jesús estaba ahí en medio del desierto, en medio de la prueba, y se le viene 3 veces. ¿Cuántas veces? Y se le dice: si eres hijo de Dios, si tú eres mismo cristianito, convierte esta piedra en pan. Convierte, tienes hambre, come, convierte esta piedra en pan. Pero y Jesús, y Dios, ¿qué le dice? Volvemos a la Biblia. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No solo vivirá el hombre. Palabra. Amén. Jesús, en medio del hambre, en medio de la dificultad, le saca un versículo bíblico. Toma, diablo, tú no vas a poder quitar el propósito que hay en mi vida. Dile a tu hermano que está a tu lado: tú no me desconcentres. Quiero enfocarme en Dios, porque cuando te enfocas en Dios, ahí viene lo grandioso. Dios quiere que camines sobre las aguas. Dios no quiere que mueras, hermano. Pero si estás desconcentrado, no vas a poder vivir lo grande de Dios. Pero el diablo sigue intentando, sigue luchando contra Jesús, sigue ahí en el piedecito de Él, buscando su distracción en el día 40, cuando tenía hambre, cuando podría estar desesperado. Yo en el día 40 estaría un poco desesperado, pero por la gracia de Dios no estoy desesperado. Entonces sigue así: si eres hijo de Dios, pero Jesús entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto y de un extremo del área del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, tus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito, no pongas a tu Dios. Amén, amén. Hermanos, viene otra vez Satanás, viene otra vez a intentar derribarle a Satanás. El diablo quería que Jesús cayese.
quería que Jesús no consiguiera superar esta prueba. El diablo estaba fuerte, el diablo estaba potente, el diablo sabía lo que hacía, pero el diablo está intentando engañar a Dios. El diablo estaba intentando poner un versículo de la Biblia para tentar a Dios. Pero cuando nosotros obedecemos y sabemos cuál es la orden que Dios nos ha entregado, da igual el enemigo que se levante, las cosas van a suceder, las cosas, tú vas a saber qué decisión tomar. Y tristemente el hombre de Dios que hemos leído en la antigua historia murió por una razón, porque se distrajo y no sabía cuál era la voz verdadera de Dios. En el día de hoy tenemos que buscar más de la palabra para entender la voz de Dios. Y Dios te está diciendo en el día de hoy que no te distraigas. Y sigue así la palabra. Después le llevó a Jesús a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hoy tenemos que decir: largo de aquí, Satanás, no me distraigas, no me distraigas, Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Satanás, el poder que tiene en tu vida es hablarte aquí, decirte: ves aquí al Instagram, dile esto a tu marido, no pasa nada, ves aquí, ves allá, ves allá. Es la única autoridad que Dios tiene en tu vida, molestarte para que te comas la cabeza, para que te marees. Pero en el día de hoy Dios nos está dando una palabra que es que no nos distraigamos. ¿Para qué? Para que cuando venga el diablo a intentar hablar a nuestra cabeza, le digamos: salgo de aquí, Satanás, largo de aquí, Satanás, porque tú no tienes autoridad en mi vida. Porque cuando entendemos eso, hay vida, vida abundante, una vida plena. Y Dios quiere que vivamos esa vida plena. Él quiere que no miremos hacia atrás. Él quiere que nos enfoquemos en su palabra. Él quiere que caminemos sobre las aguas. Él quiere hacer cosas grandiosas en nuestra vida. Este es el tiempo de que tu casa adore al Dios. Este es el tiempo de que haya un verdadero avivamiento en España, en Valencia. Dios quiere cambiar la atmósfera de tu casa, pero si estás distraído, no va a haber una transformación verdadera. Entonces tenemos que buscar esa transformación, pero no distraernos. Buscar esa transformación, pero buscarle día y noche. Buscarle, hermano, buscarle. Vamos a buscarle, dedicar tiempo para la palabra de Dios. Vamos a dedicar tiempo para ser transformados. Vamos a dedicar tiempo para poder llenarnos de Él, para que cuando venga el enemigo a atacarnos, podamos decirle: largo de aquí, Satanás. Tú no tienes autoridad, tú no tienes poder sobre mi vida. Entonces, tenemos que ir a la tierra prometida. Tenemos que ir a las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Porque podemos ver en la palabra de Dios, mucha gente se ha distraído. Mucha gente ha perdido muchas oportunidades. Y yo no quiero ser la persona que pierde muchas oportunidades. Yo no quiero ser la persona que pierde grandes cosas. Yo quiero ser la persona que va tras la meta que Dios me ha dado, para vivir lo maravilloso de Él, para vivir las cosas gloriosas que tiene para mi vida. Yo quiero ser esa persona que vive lo glorioso y lo grandioso de Dios. Y en el día de hoy tenemos que dedicar este tiempo, esta vida, este tiempo que tenemos aquí en la tierra, dedicárselo a Dios, para no distraernos, para no salir del foco, de la meta, y estar concentrados en Él. En la palabra de Dios también podemos leer en Pablo, en Filipenses 3:13. Si lo tienes, diga amén. No les noto convencidos, ¿eh? ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? Santo Padre, la palabra está siendo dura, creo, no sé. Estoy expresándome bien, iglesia. Quiero que lo entendáis. Quiero que la palabra de Dios sea clara. No te desconcentres. En el día de hoy quiero hablar de eso, porque Pablo también nos dice en su Filipenses 3:13. Dice así:
Filipenses 3:13. Vamos a leer juntos. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago: olvido lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Pablo nos está diciendo que él anhela que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Él está enfocado en la meta. Aún no lo ha conseguido. Puede ser que muchos de nosotros aún no hayamos conseguido la meta. Puede ser que muchos de nosotros aún no hayamos visto la bendición de Dios. Pero Dios dice: fócate, y las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás cosas van a venir, lo demás va a venir. Pero no mires hacia atrás. No quieras convertirte en una estatua de sal. No quieras convertirte en paralizado. No quieras convertirte en una estatua de piedra, sino quieras convertirte en una persona que no se distrae y busca la palabra de Dios. Busca día y noche la palabra de Dios. Pónganse sobre sus pies, pueden ponerse sus pies. Vamos a ser personas que están buscando no distraerse en este tiempo, porque hay muchas distracciones. Hermano, hay muchas distracciones, pero Dios nos está diciendo: no te distraigas. Dios va a dar la fuerza, Dios va a dar el poder para que nosotros podamos superar esa prueba que nos está distrayendo. Puede ser que a alguien no sea el teléfono, puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea un pensamiento, una duda, una actitud que nos está frenando. Pero Dios en el día de hoy quiere que no nos distraigamos para que llegamos a la meta que es Cristo. Dios tiene una orden en tu vida y tienes que entender que da igual lo que suceda, da igual el problema que venga. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. El enemigo no va a poder derribar esa orden que Dios te ha entregado. Vamos a obedecer esa orden, hermano. Vamos a obedecer esa palabra que Dios nos ha entregado y vamos a ir tras ella, tras esa palabra que Dios nos ha entregado. Vamos a generar ese verdadero avivamiento en Valencia, porque los que generamos ese avivamiento no son 40,000, 50,000 personas, sino son donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Yo creo que esta es la generación que Dios está levantando para un verdadero avivamiento. Yo creo que esta es la generación que Dios está levantando para transformar a cada uno de nosotros y a transformar a Valencia. Dios quiere transformar a Valencia. Dios quiere que tu familia conozca a Dios, pero tenemos que quitar las distracciones. Vamos a seguir el foco en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Adórale ahí donde tú estás. Adórale ahí donde tú estás. Adórale ahí donde tú estás.